El tema 1.9 de la unidad número 3 es el análisis del gráfico de la pendiente positiva. Vamos a entender este concepto de pendiente a la inclinación que va a tener la recta ya trazada en el plano, ¿verdad? Entonces, para poder entender esto de la inclinación y cómo es el comportamiento de una gráfica de una función con respecto a esa pendiente que sea positiva, y ya vamos a establecer posteriormente por qué es positiva, entonces vamos a realizar lo que se nos pide para estas dos gráficas que tenemos aquí. Primero dice qué sucede con el valor de y cuando el valor de x aumenta una unidad u otra cantidad convencional. También nos pregunta qué valor le va a corresponder a y cuando x vale 8. Y finalmente vamos a determinar la razón de cambio. Eso de la razón de cambio se refiere justamente a esto, a la pendiente, o sea, al tipo de inclinación que tiene. Entonces vamos a ir respondiendo según lo que tenemos acá. Tenemos las dos gráficas. La primera es y igual 2x más 3 y la segunda es y igual 1 medio x más 3. Observe cómo es el gráfico de esta función. Vea que la gráfica corta al eje y en el número 3, ¿verdad? Y vea aquí esta otra, también el gráfico corta el eje y en el número 3. ¿Por qué? Porque vea, el término independiente es 3. Ese es el intercepto con el eje de las y. Entonces, vamos a ir dando respuesta a lo que se nos está pidiendo anteriormente. Como lo que nos pedía es que qué es lo que sucede o qué es lo que pasa con el valor de y cuando x aumenta una unidad. Observe, a partir de aquí, si la x aumenta una unidad, dice aquí, mire, estamos en este punto. Si la x aumenta una unidad, ¿qué es lo que va sucediendo? Cada vez que la x vaya aumentando una unidad, mire, o sea, que se vaya desplazando hacia la derecha, a eso se refiere, por eso indica las flechitas esto. Cada vez que la x se vaya desplazando o aumentando una unidad, en este caso hacia la derecha, ¿qué es lo que pasa? Vea que en la gráfica, que es la de la función y igual 2x más 3, observamos que x al aumentar una unidad, y lo que hace es que aumenta 2 unidades. Cada vez que x aumenta un cuadrito, observa, y aumenta 2. X aumenta un cuadrito, y aumenta 2. Mire, eso lo podemos ver en el gráfico. La y desplaza una unidad, la x desplaza una unidad a la derecha, la y 2 unidades hacia arriba. Eso es lo que podemos observar en la primera. En la siguiente, podemos observar que si la x aumenta una unidad, ¿qué es lo que pasa? Perdón, no es una unidad. Estamos aquí ahora con 2 unidades. Mire, si la x aumenta 2 unidades, observemos aquí en el cuadrito. Mire, si la x aumenta 2 unidades, la y solo se desplaza una unidad. Observe. Vamos a hacer un acercamiento para que usted pueda apreciar mejor esto que acabo de mencionar. Y aquí lo podemos ver. Mire, la x aumentó 2 unidades, la y 1. La x aumenta 2 unidades, la y 1. Y así sucesivamente. Entonces, en esa gráfica podemos, sin dificultad, ¿verdad? Como dice ahí, determinar cuánto aumenta y cada vez que x aumenta una unidad. En este caso se puede considerar otros valores, dice. Por ejemplo, dice, si x aumenta 2 unidades, y aumenta 1. Entonces aquí lo que hicimos es lo siguiente. En esta parte de acá vimos
cuando la X aumenta las 2 unidades. Pero ¿qué pasa cuando solo aumenta una unidad? Hagamos el acercamiento cuando solo aumenta una unidad y veamos qué es lo que sucede. Observe que si la X aumenta una unidad, la Y solamente aumenta la mitad, es decir, 0.5. Observe. Por eso es que en la anterior que mencionamos, cuando la X aumentaba 2 unidades, la Y aumenta la mitad, una unidad. Mire, es lo que habíamos visto anteriormente. Entonces, ese es el análisis con respecto al incremento de X, una unidad o una cantidad convencional. El literal B nos preguntaba que qué valor le corresponde a Y cuando la X vale 8. Esto es muy fácil de resolver porque, vaya, la primera función es Y igual 2X más 3, dijimos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sustituimos en la función el valor de X por 8. Es decir, Y es igual a 2 por 8 más 3. O lo que es lo mismo, Y igual 2 por 8 es 16 más 3. Y 16 más 3, eso es igual a 19. Este es el valor de la Y cuando la X vale 8 en la primera función. La otra función era Y igual 1 medio X más 3. Lo mismo, en vez de la X, vamos a escribir su valor, que es 8. Tendríamos 1 medio por 8 más 3. De aquí resulta, vea que puedo simplificar. Mitad de 8 es 4 y mitad de 2 es 1. Por lo tanto, me quedaría 1 por 4 es 4 más 3. De aquí resulta que 4 más 3 es 7, la Y vale 7. Luego, el literal C nos pedía que determináramos la razón de cambio. Esto también es muy fácil. Como la primera es 2X más 3, y hemos dicho que la razón de cambio es el valor de A, y el valor de A, en este caso, es 2. En la otra, Y igual 1 medio X más 3, la razón de cambio también es el valor de A, que en este caso es 1 medio. Y ahí tenemos identificado ya esos elementos que nos pedían acerca de esas dos funciones.